Hola, ¿qué tal? Y bienvenido a otro video en este canal un poco desordenado, y en esta oportunidad continuaremos con otra pregunta de desarrollo matemático que nos dice: una cadena de mercados de conveniencia realizó una prueba piloto en algunas de sus tiendas con un nuevo combo de sándwich con gaseosa para determinar el valor de su elasticidad demanda-precio, y determinó que con un precio de 9 soles se vendieron 3.000 unidades en una semana, y al subir el precio a 10 soles se vendieron 2.800 unidades en una semana. Letra A. ¿Cuál es el valor de la elasticidad precio de la demanda en el rango de precios evaluado? Bien, este tipo de preguntas es bastante sencillo para nosotros poder calcular el valor de la elasticidad precio de la demanda. Lo primero que debemos hacer es justamente recordar la fórmula, ¿no? Entonces, si nosotros recordamos la elasticidad, vamos a escribir: la elasticidad precio de la demanda es igual ¿a qué? Es igual a la variación porcentual de la cantidad demandada entre la variación porcentual del precio. Y a su vez, para poder calcular estas variaciones necesitaríamos final e inicial. Entonces necesitamos la cantidad demandada inicial, la cantidad demandada final, y con ambos calcular la variación porcentual de la cantidad demandada. Necesitamos también el precio inicial, el precio final, y con ambos la variación porcentual del precio. La cantidad demandada inicial en este caso, ¿cuánto es? Nos dicen que con un precio de 9 soles, que fue el primero, se vendieron 3.000 unidades. Entonces la cantidad inicial fue 3.000 unidades. Luego subieron el precio y la cantidad fue 2.800. Esa es la cantidad final. Hallamos la variación, que es final menos inicial, todo ello entre el inicial. Y eso lo colocamos como un porcentaje. Entonces ya tenemos la variación porcentual de la cantidad demandada. Ahora haremos lo mismo para el precio. El precio inicial nos dice que es 9 soles, el precio final es 10 soles. ¿Y cuánto sería la variación? Bueno, sería final menos inicial, todo eso entre inicial. Y ello lo colocamos como un porcentaje. Entonces ya tenemos la variación porcentual de la cantidad demandada y ya tenemos también la variación porcentual del precio. La división de estos dos valores, de estas dos variaciones, nos dará a nosotros ¿qué cosa? Nos dará a nosotros el valor de la elasticidad. Entonces nosotros decimos elasticidad precio de la demanda, simplemente divido estas dos variaciones, la variación de la cantidad entre la variación del precio. Pero aquí nos dio un porcentaje. Recordemos que la elasticidad no es un porcentaje, sino tan solo un número. Entonces, esa sería nuestra respuesta. La elasticidad precio de la demanda para este nuevo combo de sándwich con gaseosa es de menos 0.6. Ya está, esa es la primera respuesta. ¿Cuál es el valor de la elasticidad? Bien, vayamos a la segunda pregunta. Pregunta letra B. ¿Qué nos dice? ¿Cómo se comportó la demanda de este producto? O sea, básicamente, ¿cuál es el tipo de demanda? Bien, en este caso vemos que es 0.6, es menos de 1. Por lo tanto decimos el producto, que es el nuevo combo de sándwich con gaseosa, el producto tiene una demanda relativamente inelástica al precio. ¿Por qué? Porque es menos de 1 en valor absoluto, claro. Entonces ese sería el comportamiento. Ha tenido un comportamiento relativamente inelástico al precio. Ahora, nos dice que sustentemos, o sea, que expliquemos un poco. Podríamos decir entonces: el consumo del bien es poco sensible al cambio en el precio del producto. Es decir, ¿no? Es decir, un cambio en el precio. ¿Cuánto cambió el precio? Según revisamos, el precio aumentó en 11.11%. Generará un menor cambio en la cantidad demandada. ¿En cuánto se redujo la cantidad? En 6.67%. Entonces, el precio subió 11% y la cantidad se redujo en la mitad, ¿no? Bueno, casi la mitad. La mitad de 11 es como 5.5, pero aquí sería 6.
Entonces el aumento en el precio fue bastante grande, pero la respuesta en la cantidad fue pequeña. Entonces eso significa poco sensible o en todo caso inelástico al precio, ¿no? O sea, sí reacciona, pero poco. Letra C, que nos dice: ¿hasta qué importe debería disminuirse el precio para que las ventas aumenten a 3.200 unidades por semana? Ojo, entonces lo que queremos ahora es vender 3.200 y nos pregunta hasta qué importe debería disminuirse el precio. Copio esta parte de la cantidad demandada. La cantidad demandada inicial era 3.000, pero ahora la cantidad final quiero que sea 3.200. Quiero vender 3.200 unidades. ¿Eso qué representa? Un aumento del 6.67%. Ahora, con este valor, ¿qué voy a hacer? Con este valor lo que voy a hacer es reemplazarlo en la fórmula. En esta fórmula de la elasticidad precio a la demanda, allí voy a reemplazar este valor. Esta elasticidad antes ya hemos determinado que vale menos 0.6. Menos 0.6. Menos. La cantidad, ¿cuánto quiero que cambie? De 3.000 a 3.200 representa un aumento del 6.67%. 6.67%. ¿Podríamos determinar entonces cuánto es la variación porcentual del precio? Sí podríamos calcular entonces cuánto es la variación porcentual. Estoy colocando esa flecha para mostrar que justamente este valor de la variación porcentual de la cantidad demandada lo hemos reemplazado aquí en la fórmula. Y ahora vamos a despejar. Este término, la variación porcentual del precio, pasa al otro lado multiplicando, mientras que ese menos 0.6 pasa al otro lado dividiendo. Menos 0.6. Muy bien, y dividimos, ¿no? Dividimos y nos va a dar la variación porcentual del precio. Lo podemos dividir con la calculadora o en mi caso utilizando Excel. Entonces diríamos el 6.67 entre menos 0.6. Y eso lo colocamos como un porcentaje. Entonces, esa sería la variación del precio. ¿Qué significa? Que para poder vender, en lugar de 3.000, 3.200 unidades, es decir, para vender un 6.67% más, lo que debemos hacer es reducir el precio ¿en cuánto? Debemos reducirlo en 11.11%. Para lograr estas mayores ventas, debo bajar el precio en un 11.11%. Pero la pregunta a mí no me dice cuánto debe ser la reducción del precio. A mí la pregunta lo que me dice es hasta qué importe debería disminuirse el precio. O sea, cuánto debe ser el precio, no cuánto es su reducción. Bueno, entonces eso es bastante fácil. Si yo ya sé que el precio inicial, ¿no? Si yo ya sé que el precio inicial lo tenemos aquí arriba, el precio inicial es 9, en este caso 9 soles, ¿no? Allí podemos colocarlo así, 9 soles. Pues si yo ya sé que el precio inicial es 9 soles y según lo hallado anteriormente para vender 3.200 unidades necesito bajarlo en 11.11%, entonces el precio final sería 9 por 1 menos 11.11%. Enter. Entonces esta sería mi respuesta, ¿no? Esa de allí sería mi respuesta. El precio final ha de ser de 8 soles. Si yo reduzco ese precio de 9 a 8 soles, podré vender justamente, allí pongo la flecha porque allí lo hemos reemplazado, podré vender justamente a 3.200 unidades. ¿Sí? Entonces aquí hemos tenido que seguir una serie de pasos, ¿no? Primero ver cuánto representa vender 3.200 unidades, es este porcentaje adicional. Ese porcentaje o esa variación porcentual la hemos reemplazado en la elasticidad. Hemos determinado la variación del precio y esa variación la hemos incluido en el precio inicial y nos da el precio final. La pregunta era ¿hasta qué importe debería disminuirse? Bueno, el precio debe disminuirse hasta un importe de 8 soles. Bien, espero que la pregunta y el video te hayan parecido interesantes, que sigas visitando el canal, que sigas encontrando más videos de tu interés. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.